dispositivos para la audiencia, no usarlos para otras cosas ni para comunicarse. También se les solicita o se les recomienda que no estén usando más aplicaciones, además de que no las usen porque tienen que estar la audiencia, para que no tengan una mala señal de internet. También se les recomienda que estén en un lugar donde no haya mucho ruido y en la medida de lo posible pues cierren a lo mejor una ventana o la puerta para que no haya mucho ruido a la hora que les toque exponer. Y si hay algún cercano que esté cerca ahí por ustedes, antes de que les toque hablar, coméntenles para que no vaya a haber ninguna interrupción. La audiencia se va a constar de 20 minutos para ambas partes, 20 minutos para que primero la autoridad investigadora exponga su caso y posterior a eso van a tener 20 minutos la defensa para que expongan el caso. Después van a haber 5 minutos para cada parte, igual en el mismo orden, para que den su réplica y la dupliquen. Luego van a tener 5 minutos ambas partes para concluir y posterior a eso, el jurado, si lo estima conveniente, puede hacerles preguntas a cualquiera de ustedes. No sé si hay alguna duda de lo que hemos dicho. Perfecto. También les comento que la audiencia va a ser videograbada para cuestiones del concurso. No sé si hay algún inconveniente. Muy bien. Si no hay ninguna otra duda, solamente comentarles que les recomiendo que tengan abierto el chat porque por ahí les voy a estar avisando cuando les queden 5 minutos, les queden 2 minutos y cuando les queden 30 segundos. Cuando queden 5 y 2 minutos, también les voy a hacer una señal con la mano, así 5 minutos o 2 minutos, pero cuando queden 30 segundos no los voy a hacer una señal, simplemente lo voy a poner en el chat para que estén al tanto. En caso de que se lleguen a exceder de su tiempo, con la pena los voy a silenciar para dar equidad en la contienda. Entonces, estas son las reglas de esta audiencia. Y si no hay ninguna otra duda, iniciamos con la autoridad investigadora. Autoridad investigadora, cedo la palabra. Un minuto nada más, vamos a proyectar una presentación. Adelante. Muchísimas gracias. Buen día, distinguido pleno, moderadores y representantes del agente económico. Esta autoridad acreditará la Comisión de Prácticas Monopólicas Relativas por parte de Consorcio Gasolinero Yajagas. De conformidad con el artículo 54 de la Ley de Competencia Económica de la República de Yajalón, una práctica monopólica es un acto, contrato, convenio, procedimiento o una combinación entre estos que 1. Encuadren alguno de los supuestos del artículo 56. 2. Se lleva a cabo por un agente económico con poder sustancial en el mercado relevante donde se haya realizado la práctica. Y 3. Que dicha conducta tenga por objeto o efecto el desplazar, restringir el acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. A continuación, el licenciado Marcos Carranza acreditará el poder sustancial de Consorcio Gasolinero Yajagas y la determinación de los mercados relevantes. Gracias. De acuerdo. Esta autoridad investigadora determinó la existencia de 2 mercados relevantes y 2 mercados relacionados. Los mercados relevantes son la comercialización al mayoreo de combustibles de bajo y alto octanaje en la República de Yajalón, en región norte, y la comercialización al mayoreo de diésel en la región norte de Yajalón. Y los mercados relacionados son el expendio público de combustibles de bajo y alto octanaje en el norte de Yajalón y el expendio público de diésel en el norte de Yajalón. Esto se determinó con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, y en este momento enumeraré las fracciones correspondientes. Número 1, referente a la posibilidad de sustitución entre los productos. Esta autoridad investigadora realizó un estudio de la elasticidad precio cruzado de la demanda entre los bienes ya mencionados. Determinó que entre los productos en conjunto de gasolina de bajo octanaje y alto octanaje y diésel,
no hay presiones competitivas entre sí. Es decir, las estaciones de servicio ven como sustitutos a las gasolinas de bajo octanaje y alto octanaje, pero estas dos no son sustitutos de diésel para las estaciones de servicio. Segundo punto, costo de transporte de los productos. Esta autoridad investigadora observa que en las condiciones de infraestructura ah, presentes actualmente en Yajalón no permiten la integración de un mercado nacional de la comercialización del mayoreo, sino dos mercados regionales, el norte y el sur. Añadiendo a esto, los oleoductos existentes en Yajalón sirven únicamente como medios de importación de combustibles, puesto que no se producen en el país y además estos no distribuyen de forma eficiente al interior del mismo los combustibles. Añadiendo a esto, las carreteras que unen la región norte y la región sur poseen una distancia de 500 kilómetros. Por lo tanto, hay una gran diversidad de costo de transporte por los diversos medios que deben utilizarse como barcos, oleoductos, carrotanques, pipas, entre otros. Número 3, la posibilidad de las estaciones de servicio para acudir a distintos mercados. Las estaciones de servicio son quienes firman los contratos de franquiciatarios con los mayoristas que ofertan los combustibles para que estas estaciones oferten los combustibles como expendio al público a los usuarios finales. Y vemos que la autoridad observa que estas estaciones de servicio van a preferir contratarse como franquiciatarios de algún mayorista que esté operando en su región, en lugar de trasladarse al otro lado del país para hacer dicho contrato. Y número 4, las restricciones de carácter local, federal e internacional a la comercialización del mayoreo. Esta autoridad observa que en el artículo 48 de la Ley de Hidrocarburos de Yajalón, que hace referencia a los permisos que deben obtener los agentes económicos que operan en cualquier eslabón de la cadena de valores de hidrocarburos, son una restricción debido a que si estos agentes económicos no poseen los permisos, deberán realizar algún contrato con terceros para poder realizar la actividad económica correspondiente al eslabón donde opera. Fundamentando con todo lo expuesto hasta este punto, la autoridad investigadora determina que se ha acreditado correctamente la existencia de los mercados relevantes. En la siguiente lámina empezaré a exponer el poder sustancial que Yahagas posee en esos mercados relevantes, fundamentado en el artículo 59 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. En la siguiente gráfica se observa lo que voy a utilizar como argumento para la participación de mercado, la capacidad de fijar precios y restricción de la oferta. La participación de mercado, previo a 2015, Yahagas, en la región norte, era el único agente económico por cuestiones normativas que podría ofertar combustibles al mayoreo. En enero de 2015 se realizó una reforma en materia de inversión extranjera, lo que permitió que se liberara el mercado al comercio exterior y Ara Petrol y Petrol International llegaran como competidores de Yahagas a los mercados relevantes. Aún con esto, Yahagas seguía poseyendo una mayor participación de mercado que Ara Petrol y Petrol International en los mercados relevantes. Con respecto a la capacidad de fijar precios, Yahagas en enero de 2016, empezó a ofertar un contrato de franquiciatarios llamado Yahagas Green. Su principal característica era un anexo donde se presenta una tabla de descuentos por mayor volumen de consumo en los precios mayoristas. Y estos generan menores márgenes que se pueden observar en las dos gráficas presentes. Como observan, la línea roja de ambas gráficas son los precios mayoristas de bajo octanaje y de alto octanaje correspondientes al sur de Yajalón. Y algunos márgenes mayoristas están por debajo de estos precios de la región sur. Esto se toma como evidencia de que Yahagas sí posee la capacidad de fijar precios y que los demás competidores del mercado no pueden hacer una actividad comercial para contrarrestarlo. Y como tercer punto, la restricción de la oferta. Como Yahagas posee la mayor participación de mercado, por ende celebra la mayor cantidad de contratos, y en esos contratos de franquiciatarios se observa una cláusula, en específico la novena, que hace referencia a que este agente económico es la única parte de la relación comercial que puede suspender dicho contrato. Y debido a las diferentes características que se mencionan ahí, y si Yahagas lo considera oportuno, podría suspender esa relación comercial. En la siguiente gráfica se describen las barreras a la entrada de los mercados relevantes. La primera, las restricciones normativas previas a 2015. Aquí, Yahagas seguía poseyendo una mayor participación en el mercado tras la apertura comercial, y esto distorsionó el mercado debido a que, por la trayectoria que Yahagas poseía en los mercados relevantes, las estaciones de servicio tienen preferencias por contratarse como franquiciatarios de Yahagas en lugar de los agentes económicos entrantes, Ara Petrol y Petrol International.
La segunda barrera de la entrada serían las condiciones de infraestructura presentes en Yajalón, ya mencionadas en el análisis de mercados relevantes. Añadiendo en ese punto, mencionaré la comparecencia de Ana María Arrellano Pérez, que obra en el expediente de caso. Ella mencionó ante la autoridad que Petro International, que está realizando una obra de infraestructura para crear un oleoducto, para que Petro International tenga una eficiencia económica en esa inversión, debe poseer una escala mínima eficiente equivalente al 13% de la participación del mercado, lo cual Petro International ni Ara Petro poseen actualmente en los mercados relevantes. Por lo tanto, se considera que hay un alto nivel de costos fijos en los mercados. Tercer punto, las restricciones contractuales. En específico, ya sean los tradicionales de Yahagas o los de Yahagas Green, se presenta la cláusula tercera, que hace referencia a que Yahagas es el único agente económico que puede ofertar combustibles al mayoreo a las estaciones de servicio que firman con ellos durante un periodo prolongado de tiempo. Esto puede reducir la demanda potencial que pueden percibir los agentes económicos competidores en los mercados relevantes. En la siguiente gráfica, hablaré sobre la existencia y poder de los competidores. Esta autoridad realizó un estudio de índice de Lerner para fundamentar este punto. Se encontró que los agentes económicos competidores en conjunto poseen un índice de Lerner de menor proporción que Yahagas para julio de 2018. Esto se toma como evidencia de que Yahagas posee una mayor capacidad económica de fijar precios por encima de un nivel competitivo que los demás agentes competidores. Posibilidad de sustitución de los insumos, debido también a las condiciones de infraestructura y a la barrera de la entrada que se mencionó anteriormente. Esta autoridad considera que no hay posibilidad de que los agentes competidores accedan a fuentes alternativas de insumos. Cabe recalcar que ningún hidrocarburo se produce en Yajalón, por lo tanto todos tienen que ser importados. Si desean acceder a un mercado exterior, tendrán que hacer una inversión con alto costo fijo para poder acceder a nuevas fuentes. Añadiendo en ese punto, cabe recalcar que el 73% de los combustibles que se importan en los mercados relevantes se hace a través de barcos, el 7% a través de ductos, que estos son únicamente propiedad de Yahagas, y el resto se hace a través de otros medios de transporte terrestres. En la siguiente lámina, la última de poder sustancial, para analizar el comportamiento reciente de los agentes económicos relevantes, se realizó un índice de Heffinger-Hirschman. Se observa que previo a 2015 este índice estaba en su máximo nivel, puesto que el mercado estaba completamente concentrado por Yahagas. Tras la apertura comercial se va disminuyendo esa concentración de mercado, pero en 2016 la participación y concentración que se observa por parte de los franquiciatarios de Yahagas Green, que son parte de la participación del mercado de Yahagas, va incrementándose en una proporción mucho mayor que Petrol International y Ara Petrol en los mercados relevantes. Con todo lo fundamentado hasta aquí, la autoridad económica acredita que el consorcio gasolinero Yahagas sí posee poder sustancial de mercado en los mercados, poder sustancial en los mercados relevantes. A continuación, se continuará con el encuadramiento de las conductas en la siguiente lámina. Gracias. Una vez acreditado el poder sustancial que ostenta Consorcio Gasolinero Yahagas y la determinación de los mercados relevantes, esta autoridad, como lo mencioné con anterioridad, acreditará de forma fehaciente y clara la comisión de 3 prácticas monopólicas relativas por parte de Consorcio Gasolinero Yahagas. Primera práctica, artículo 56, fracción quinta, doctrinalmente conocida como negativa de trato, consistente en la acción unilateral de rehusarse a vender o comercializar bienes o servicios y normalmente ofrecidos a terceros. Esta conducta se actualiza toda vez que el denunciante solicitó la incorporación al nuevo esquema de franquicias conocido como Yahagas Green al denunciado. Sin embargo, de manera unilateral y reiterada negó la incorporación a dicho esquema al denunciante. Al rehusarse a la incorporación de esto, se le está negando a comercializarle etanol 85, comercializarle combustibles con alto componente de etanol y otorgarle descuentos por volumen ya mencionados. Sin embargo, y como lo requiere dicha práctica, estos sí están disponibles y se ofrecen a terceros. Sí, en específico, a las estaciones de servicio independientes. El agente económico
va a imputar dicha responsabilidad a la infraestructura. Sin embargo, esto no es viable. Derivado de los contratos que proporcionó Yajagas, se observa que la construcción de la infraestructura es una obligación del franquiciatario y de las constancias que obran en el expediente, en ninguna figura alguna negativa del denunciante a construir la infraestructura necesaria para ir acorde con las nuevas tendencias ambientalistas de Yajagas Green. Como objeto y efecto de dicha conducta, señalamos el desplazamiento de los agentes franquiciatarios tradicionales derivado de que no consiguen los combustibles a un precio en comparación con los franquiciatarios green derivado de los descuentos aplicados, además de las condiciones de venta en el mercado relacionado del expendio al público de combustibles. Como elementos probatorios, señalaré y acreditaremos de manera fehaciente con el anexo 14, extracto de la política comercial de Yajagas Green, con el que acreditamos la existencia de dicho programa y los beneficios descritos. También los correos de fecha 30 de marzo y 14 de abril de 2016, en el que el denunciante a través de la licenciada Maribel Flores niega la incorporación a dicho esquema conocido como Yajagas Green al denunciante, y así como el contrato Yajagas Green con el que acreditamos la cláusula ya mencionada de la infraestructura, así como la existencia y entrega de los bienes escritos a los franquiciatarios Green, anteriormente estaciones de servicio independientes. Segunda práctica, artículo 56, fracción octava, conocida doctrinalmente como descuentos por lealtad, consistente en el otorgamiento de descuentos, incentivos o beneficios a un comprador o vendedor con el requisito de no usar, adquirir o comercializar bienes o servicios de un tercero. Esta conducta se actualiza toda vez que Yajagas otorga descuentos por volumen de consumo a los franquiciatarios Green con el requisito de no adquirir los combustibles de los agentes económicos competidores ya mencionados, a saber, Ara Petrol y Petrol International. Estos descuentos funcionan como un incentivo directo para las estaciones de servicio independientes, ya que, derivado de las propuestas que ofrecen en el mercado, observan que dichos descuentos reducen de manera significativa los precios de los combustibles en comparación a sus competidores franquiciatarios. Recordemos que estos descuentos es en cuanto a mayor consumo, se aplicará mayor descuento y por lo tanto menor será el precio de venta de estos combustibles. Asimismo, esta conducta se ve reflejada en la participación de los agentes económicos competidores. Mientras en la región sur se ha incrementado la participación de manera constante, en la región sur estos agentes poseen una participación marginal apenas del 13% de manera conjunta. Como objeto y efecto de dicha conducta, acreditamos y señalamos que a través de los descuentos por volumen amparados en el contrato Yajagas Green, a partir de los contratos y descuentos otorgados por Yajagas Green, se reduce la demanda potencial de los agentes económicos competidores de Yajagas. Además, se desplaza e impide sustancialmente el acceso a Petrol y Petrol International, ya que no podrán allegarse de agentes nuevos a los que se les pueda comercializar, debido a que estos mantienen descuentos por volumen y cierta lealtad hacia dicho esquema derivado de estos descuentos ya mencionados. De los contratos que proporcionó el agente, como ya lo mencioné, observamos que tampoco podrán acudir con los franquiciatarios tradicionales, ya que poseen cláusulas de vigencia con renovación automática y que no permiten la terminación anticipada para el franquiciatario, por lo que se encuentran bloqueados a buscar cualquier otra oferta en el mercado. A mediano o largo plazo, provocará la salida de Ara Petrol y Petrol International de los mercados relevantes, y Yajagas tendrá la oportunidad de fijar precios sin que ningún agente pueda contrarrestar. El efecto de la conducta es clara y se ve reflejada en la participación de los agentes, como ya lo mencioné. Apenas poseen una participación del 13%, por lo que no es una participación relevante para el mercado. Tercera conducta, artículo 56, fracción décima, conocida como discriminación de precios.
consistente en el establecimiento de distintos precios o condiciones de venta o compra para diferentes compradores o vendedores que se encuentran en condiciones equivalentes. Acreditaremos los dos supuestos que requiere esta conducta. 1. Las condiciones equivalentes entre los franquiciatarios green y los franquiciatarios tradicionales. Y 2. El trato diferenciado que otorga Yajagas a estos. Se encuentran en condiciones equivalentes, toda vez que ambos operan en la región norte de Yajalón. Se dedican al expendio al público de combustibles. Desean formar parte del nuevo esquema conocido como Yajagas Green. Desean obtener los beneficios ya descritos en estos, así como los bienes que estos disponen. Desean, además, y cuentan con la infraestructura necesaria para formar parte de dicho esquema. Sin embargo, el trato diferenciado deviene en que Yajagas incorpora solo a las estaciones de servicio independientes, posteriormente franquiciatarios Green, a dicho esquema, sin ninguna causa que podríamos observar como autoridad. Como objeto y efecto de dicha conducta, determinamos que se establecen ventajas exclusivas en favor de los agentes franquiciatarios Green, ya que a estos se les otorgan precios menores y en condiciones más favorables a los demás franquiciatarios. Por otro lado, se impide sustancialmente el acceso de los competidores, a saber, Arab Petrol y Petrol International, de los mercados relevantes, e inhibe la entrada de agentes económicos oferentes al mercado, pues Yajagas de que los agentes económicos alcancen una cuota de participación mínima para que sea rentable. Ahora, respecto al artículo 55, en la siguiente lámina se podrán observar dos gráficas. En la siguiente lámina se observarán dos gráficas. Uno, cómo a raíz de la reforma en inversión energética, se han mantenido las estaciones de servicio tradicionales, sin embargo, en la región sur se ha incrementado, en la región norte se ha mantenido constante. Respecto al artículo 55, a pesar de que el agente económico impute ganancias en eficiencia en beneficio del consumidor, estas no superan los efectos anticompetitivos derivados de dichas prácticas. En razón de lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 85, solicito al distinguido pleno lo siguiente. 1. La determinación de que Consorcio Gasolinero Yajagas cuenta con poder sustancial en los mercados relevantes. 2. La supresión definitiva de las prácticas monopólicas relativas ya acreditadas de manera fehaciente y clara por esta autoridad. Y 3. La imposición de sanciones correspondientes y conforme a derecho. Gracias por su atención. Es cuanto por esta autoridad. Muchas gracias, autoridad investigadora. Su tiempo fue de 19 minutos con 54 segundos. Simplemente les quisiera comentar que no me está cargando el chat, pero, pero lo que estoy haciendo es, estoy levantando la mano en Teams y como quiera les hago un signo con la mano. Entonces, en caso de que no lo puedan ver, como quiera, por favor, ustedes tengan su cronómetro. Y sin más que agregar, les doy la palabra a la defensa. Muchísimas gracias. Buenos días, estimados comisionados e integrantes de la autoridad investigadora. Mi nombre es Andrea Cedeño y me acompañan en mi equipo Jessica Hernández, Pamela Flores, Marco Medina y Samantha Sánchez. Una disculpa por interrumpirlos, pero les pediría que si pueden prender la cámara, por favor. Ay, creí que se había prendido. ¿Ya se ve? Todavía no. Nomás les pido Sí. que en caso de que prefieran, sí. Ya se ve. Creo que me metí desde mi teléfono. A ver. Perfecto. Permítame 2 segundos. Una disculpa por la interrupción. Muchas gracias por prender la cámara. Entonces, le cedo la palabra a la defensa. Sí, buen día. Ay, perdón, es que se escucha.
Listo. Buenos días, estimados comisionados e integrantes de la autoridad investigadora. Mi nombre es Andrea Cedeño y me acompañan en mi equipo Jessica Hernández, Marco Medina, Samantha Sánchez y Pamela Flores. El día de hoy nos encontramos aquí en representación del consorcio gasolinero Yajagas para realizar nuestras manifestaciones respecto a las acusaciones imputadas a mi representada referentes a la Comisión de Prácticas Monopólicas Relativas. En primer lugar, nos gustaría hacer valer una excepción procesal, pues el artículo 71 de la Ley de Competencia establece que el plazo de la investigación no podrá exceder de 120 días hábiles, el cual podrá ser ampliado siempre y cuando exista una causa debidamente justificada por la autoridad investigadora. En el presente expediente no habrá constancia alguna referente a la ampliación de dicho plazo, por lo que, si el plazo comenzó a correr el 10 de enero del 2020, el mismo debía haber concluido el 10 de julio del mismo año. En este sentido, se solicita al Pleno que no otorgue valor probatorio alguno a las pruebas obtenidas por la autoridad investigadora posteriormente a esa fecha. Estas consisten en el desahogo del requerimiento de Yajagas y en el desahogo de comparecencia de Ana María Arellano Pérez. Sobre esta última prueba, es vital que se determine su ilegalidad, pues la autoridad investigadora basa sus argumentos relativos a la acreditación del poder sustancial de mi representada y la actualización de las conductas previstas en el artículo 56, consistentes en descuentos por lealtad, discriminación de precios y aumento de costos, de acuerdo con el dictamen de probable responsabilidad. Ahora bien, procederemos a realizar las manifestaciones de fondo respecto a las conductas que se le imputan a mi representada. En este sentido, iniciaremos nuestra presentación estableciendo cuál es el mercado relevante y por qué mi representada no tiene poder sustancial en dicho mercado. Posteriormente, revisaremos los supuestos del artículo 56 para establecer que en el presente caso tampoco se actualiza ninguna de dichas conductas. Finalmente, probaremos que no existe un daño o efecto anticompetitivo en el mercado derivado de las conductas de Yajagas y que, por el contrario, existen grandes ganancias en eficiencia derivado de estas acciones. De este modo, al final concluiremos que al no actualizarse los tres elementos necesarios para la acreditación de una práctica monopólica relativa, se deberá considerar que mi representada no incurre en la misma. Comenzamos entonces con lo relativo al mercado relevante. En el dictamen de probable responsabilidad, la autoridad investigadora definió el mercado relevante como el de comercialización al mayoreo de gasolinas en Yajalón. En su escrito de imputación y en su presente discurso presentan dos definiciones de mercado relevantes y los relacionados. Al respecto tenemos algunas consideraciones. Creemos que falta un análisis acerca de los crecientes cambios en la demanda de los consumidores finales. Asimismo, creemos que falta un análisis acerca de la sustitución por el lado de la oferta y creemos que falta un análisis más profundo de la dimensión geográfica del mercado relevante. En este aspecto y con lo anterior en mente, si bien apreciamos el análisis de la autoridad investigadora para diferenciar el mercado relevante en dos distintos, consideramos que el mercado relevante en realidad es uno y es el de comercialización al mayoreo de combustibles en Yajalón, entendiendo combustibles en un sentido más amplio que solamente gasolina y diésel. Para justificar esta definición, presentamos un análisis relativo a la creciente sustituibilidad de la gasolina por otro tipo de combustibles, producto de un paulatino cambio en la demanda de los consumidores finales. Ahora bien, como bien lo nota la autoridad investigadora, es pertinente discernir entre el mercado de comercialización al mayoreo de gasolinas y combustibles y el mercado relacionado de venta al menudeo en estaciones de servicio. Esto con el fin de tener un mejor entendimiento del caso. En lo que concierne al mercado del menudeo, las gasolinas que se ofrecen son bienes homogéneos dentro de un rango de octanaje y contenido energético. Esta homogeneidad permite que un consumidor que desea comprar una gasolina de un cierto tipo y cierto octanaje y cierto contenido energético pueda fácilmente sustituir la gasolina de una estación de servicio por otra. Además, de acuerdo a Yato Dynamics, una agencia que provee información especializada del sector automotriz, la cantidad de autos producidos que pueden utilizar gasolina con etanol, gas natural o energía eléctrica ha aumentado en los últimos años. Por ejemplo, durante los primeros 6 meses del 2019, el número de ventas a nivel mundial se aumentó en 92%. La tendencia a utilizar combustibles alternativos a la gasolina y el diésel ha aumentado y seguirá creciendo en los años por venir, con lo que aumentará la sustitución de la gasolina y el diésel por otro tipo de combustibles. Ahora, ¿por qué es esto relevante? Porque ignorar estos cambios en la demanda puede resultar perjudicial en el proceso regulatorio, pues las definiciones del mercado relevante deben ser consistentes en el tiempo. Si se ignoran los cambios que están teniendo a futuro, el usar la definición incorrecta del mercado relevante sentaría un precedente para futuros casos en este tipo de mercados. Ahora, por el lado de la sustitución de la oferta, las estaciones de servicio desean ofrecer los combustibles que los consumidores demandan, por lo que prevén y se adaptan con anticipación a los cambios de la demanda, al tiempo que solicitan a las comercializadoras lo que los consumidores necesiten. En este sentido, las estaciones de servicio pueden vender al menudeo tanto gasolina y diésel
como otro tipo de combustibles, y no incurren en grandes costos para ofrecer uno u otro, por lo que hay una gran sustituibilidad para las estaciones de servicio para ofrecer gasolina de alto y bajo octanaje o diésel. En lo que concierne al mercado de comercialización al mayoreo, las comercializadoras pueden ofrecer al mayoreo gasolina y diésel, así como otro tipo de combustibles. La diversificación de esta oferta al mayoreo depende de la diversificación del mercado al menudeo. Y dado que la tendencia de los consumidores finales está encaminada a la diversificación, el grado de sustituibilidad de la gasolina por otro tipo de combustibles ha aumentado y seguirá aumentando en el futuro. Por lo que está justificado incluir en el mercado relevante no solamente la gasolina, sino combustibles en un sentido más amplio. En la dimensión geográfica, sabemos que las comercializadoras que participan en este mercado ofrecen productos como ocurre en todo el mercado de combustibles. Además que tras la liberalización, la política de libre acceso a redes de ductos existentes permite que las comercializadoras puedan utilizarlos sin que esto signifique un aumento en los costos incurridos. En este sentido, basándonos en la intuición del modelo de Hotelling, el bajo nivel de costos de transporte junto con la homogeneidad de los productos ofrecidos permite que para una estación de servicio, los servicios de una comercializadora sean altamente sustituibles por los de otra. Además, previa a la liberalización, no se podía comercializar gasolina entre regiones, como ya dijo la autoridad investigadora, y existían únicamente un comercializador por región. No obstante, tras la liberalización, las estaciones de servicio pueden acudir a los distintos competidores que existen en el mercado e incluso se puede comercializar gasolina entre regiones, dado el ducto existente entre ellas. Otro indicador que provee una visión en lo relativo a lo geográfico es la correlación de precios existente entre las regiones del mercado relevante, que en este caso la correlación entre los precios del norte y el sur al mayoreo es superior al 0.75, por lo que creemos que esto también justifica el hecho de que en el mercado relevante no se incluya solamente el norte, sino también el sur, entendiendo Yajalón como una entidad completa. Aunado a lo anterior, los agentes económicos pues, están sujetos a las mismas regulaciones y disposiciones y no se complementan restricciones normativas, dado que todos los competidores están sujetos al mismo marco jurídico. Por todo lo que hemos expuesto, creemos que está justificado que en la definición se incluya combustibles en un sentido amplio, más allá de solo gasolina y diésel, y que en lo geográfico se incluya todo Yajalón, quedando el mercado relevante como el de comercialización al mayoreo de combustibles en Yajalón. Una vez que se definió ya el mercado relevante de manera correcta, argumentaremos por qué Yajagas no tiene poder sustancial en el mismo. Para que Yajagas sea sustancial, la autoridad investigadora tiene que demostrar principalmente tres cosas. Primero, que la participación de Yajagas le permite fijar precios o restringir la oferta de manera unilateral. Segundo, que los competidores que tienen Yajagas no tienen suficiente poder de mercado. Y tercero, que existen barreras a la entrada y que los competidores no tienen las mismas posibilidades que Yajagas de acceder a fuentes de insumos. Ahora, en primer lugar, después del 2015 era inevitable que mi representada tuviera al principio una amplia participación en el mercado. Sin embargo, esta sí disminuyó desde la entrada de Arab Petrol y de Petrol International. Desde la liberalización, la participación de los nuevos competidores aumentó de 0 hasta 10 y 15%, y con ello disminuye también la participación de Yajagas de 58 a 42%. Si bien en el 2018 puede observarse que Yajagas aumenta nuevamente su participación, las participaciones de los nuevos competidores se mantuvieron constantes, por lo que no se advierte que Yajagas haya desplazado o intentado desplazar a sus competidores abusando de su participación mayoritaria. Al contrario, esto demuestra que los competidores hasta ahora ganaron suficiente poder de mercado para no verse afectados por las estrategias de negocios de Yajagas. Ahora, contrario a lo que alega la autoridad, la participación mayoritaria de Yajagas que arroja el índice de Herfindahl-Hirschman no es razón suficiente para concluir que ésta tiene poder sustancial, ya que en la ley no se prevé que una participación amplia sea el único criterio para determinar el poder sustancial de un agente económico. Tampoco es razón suficiente para afirmar que Yajagas se encuentra en la posibilidad de fijar precios. En realidad, como podemos observar, los precios de las gasolinas en Yajalón después de la liberalización son transparentes y reflejan mejor sus determinantes, los cuales son los precios de referencia internacional, los costos de importación y el margen mayorista. Si existen precios más altos en la región donde se encuentra Yajagas, esto se explica en realidad por factores ajenos a la misma y que tienen que ver precisamente con estos determinantes del precio. En primer lugar, como puede observarse, el costo de importación en el norte es considerablemente mayor que el del sur, lo que explica que los precios en el norte también sean más altos. En segundo lugar, si analizamos el comportamiento de los precios de referencia internacional para la región norte, podemos notar que el aumento en precios en el 2017 para la región norte coincide exactamente con el alza de los precios de referencia internacional para la misma región. Esto sucede tanto en los precios de gasolina de bajo octanaje como en los precios de gasolina de alto octanaje.
Por estas dos razones no puede imputarse a mi representada la fijación de precios. Aunque la autoridad investigadora manifiesta que la regulación en materia de hidrocarburos constituye una barrera normativa a la entrada, ya que la obtención de permisos resulta demasiado gravosa y no garantiza que Yajagas está obligado a dar acceso a sus competidores a la infraestructura, lo cierto es que la autoridad quiere hacer parecer un mercado cerrado, lo que en realidad es solamente un mercado regulado. En realidad, la necesidad de contar con un permiso atiende al interés que tiene el Estado en que el mercado de hidrocarburos funcione de manera correcta. Por esto mismo, establece condiciones de acceso abierto que someten a Yajagas a obligaciones adicionales para dar acceso no discriminatorio a sus competidores a la infraestructura existente y que estos no tengan que incurrir en costos adicionales por este concepto. La misma regulación somete a Yajagas a medidas de regulación asimétrica para garantizar la participación de sus competidores. Asimismo, todos los agentes en el mercado relevante tienen las mismas posibilidades de acceso a las fuentes de insumos, ya que por la reforma los competidores de Yajagas también pueden importar combustibles. Por último, cabe mencionar que la autoridad investigadora manifestó que el modelo de franquicia utilizado por Yajagas constituye una barrera a la entrada y le permite restringir la oferta. No obstante, cabe señalar que las franquiciatarias pueden optar por abandonar este modelo de franquicia para acudir a otras comercializadoras que les ofrezcan mejores términos y condiciones, pues no se prevé algún tipo de pena convencional para el caso de que una franquiciataria opte por abandonar el modelo de franquicia una vez que haya cumplido con todas sus obligaciones. Por esto mismo no puede considerarse el modelo de franquicia como una barrera a la entrada. Por todas estas razones, tiene que concluir que no tiene poder sustancial en el mercado. Una vez que se determinó que Yajagas no tiene poder sustancial en el mercado relevante, es necesario analizar si se actualiza alguna de las conductas del artículo 56 de la Ley de Competencia. La autoridad investigadora imputó a mi representada 3 de estas conductas: negativa de trato, descuentos por lealtad y discriminación de trato y precio. Analizaremos cada una de estas. En primer lugar, la negativa de trato, regulada en la fracción quinta, está enfocada en negar la comercialización o venta a una persona determinada. En el expediente no obra elemento probatorio que permita afirmar que Yajagas negó la transición al nuevo modelo Yajagas Green y con ello la venta de los productos relacionados con el mismo. Únicamente negó la modificación de condiciones para el otorgamiento de los descuentos bajo las obligaciones del modelo tradicional. De esta forma, el denunciante solamente solicitó la aplicación del descuento sin que se expresara la voluntad de adquirir las nuevas obligaciones y solo basó su pretensión en el volumen de compra. Por eso, mi representada en ningún momento negó la venta a ninguno de los franquiciatarios. En segundo lugar, los descuentos por lealtad regulados en la fracción octava implica que exista descuentos, incentivos o beneficios y un pacto de lealtad por el cual el beneficiario del descuento se obligue a no comercializar con un tercero. Si bien existe un descuento, no hay un pacto de lealtad, ya que los franquiciatarios bajo la marca Yajagas Green no tienen una prohibición de comercializar con terceros ajena a las condiciones normales de un contrato de franquicia. Esta condición únicamente busca proteger la calidad y prestigio de la marca transmitida a los franquiciatarios. Adicionalmente, la condición para obtener el descuento es el volumen de compra de combustible y no un pacto de lealtad, por lo que no se puede concluir que se actualiza esta conducta. Finalmente, la discriminación de precio y trato, regulada en la fracción décima, implica el establecimiento de distintos precios o condiciones de venta para diferentes compradores situados en condiciones equivalentes. Si bien Yajagas cuenta con diferentes compradores, estos no están en condiciones equivalentes, pues existen diferencias sustanciales. Se tienen que distinguir entre 2 tipos de franquiciatarios: los que pertenecen al modelo tradicional de franquicia y los que pertenecen al nuevo modelo bajo la marca Yajagas Green. Este nuevo modelo impone 2 obligaciones adicionales: contar con una estación de cargado de batería para autos eléctricos o híbridos e implementar promociones para fomentar el uso de energías alternativas. Este nuevo modelo tiene un objetivo completamente distinto, el cual también busca beneficiar al medio ambiente y a la sociedad. Además, este descuento no se otorga de manera discrecional. A diferencia del caso resuelto en el expediente DE 015-2013, Yajagas sí establece un criterio objetivo para su política de descuentos, que es el cumplimiento de todas las obligaciones adicionales y alcanzar los volúmenes de compra establecidos, por lo que si Yajagas se ha negado a brindar el descuento a sus franquiciatarios bajo el modelo tradicional es porque no cumplen con todas las condiciones. Por eso, no se niega la posibilidad de que cuando termine la vigencia del contrato
y sean franquicias independientes, este pueda transitar al nuevo modelo y ser beneficiario del descuento. Por todo lo anterior, después de haber analizado las conductas imputadas a mi representada, resulta evidente que no se actualiza ninguna de ellas. Ahora bien, en cuanto al tercer elemento necesario para que se acredite una práctica monopólica relativa, este consiste en que exista un daño o efecto anticompetitivo en el mercado. La autoridad investigadora señala que estos son un desplazamiento indebido a otros agentes económicos y el impedimento sustancial de acceso al mercado. En cuanto al desplazamiento indebido a otros agentes económicos, en el presente caso no ocurre ningún tipo de desplazamiento, pues no hay pruebas que establezcan que los descuentos de Yajagas hayan afectado la participación o el poder de mercado de sus competidores en el mercado relevante conforme a la definición correcta del mismo. Incluso la participación de mercado de Arab Petrol y de Petrol International se ha mantenido constante desde la instauración de los mismos. Ahora, en cuanto al impedimento sustancial de acceso de los competidores al mercado, la autoridad investigadora debe acreditar que existe un nexo causal entre los descuentos y el impedimento sustancial de acceso. Sin embargo, la autoridad investigadora en ningún momento acredita por qué los descuentos impiden sustancialmente el acceso al mercado, ya que no provee evidencia empírica que sostenga dichas acusaciones. Adicionalmente a lo anterior, cabe resaltar que para acreditar la existencia de una práctica monopólica relativa, es menester que la autoridad investigadora presente una teoría del daño que efectivamente pruebe que las conductas tienen como objeto o efecto un daño a la competencia, lo cual necesariamente deberá basarse en evidencia objetiva y no en meras especulaciones. Así, la autoridad en ningún momento menciona, por ejemplo, qué porcentaje del mercado está recibiendo los descuentos, cuál es la magnitud de los mismos en el mercado, cuál es su duración, ni cuántos clientes de Yajagas tienen acceso a los mismos. De este modo, no existe evidencia empírica que dé cuenta de la magnitud del daño que la autoridad alega y más aún tampoco da cuenta de que tan siquiera exista ese daño. En este sentido, ya que la autoridad no logró probar la existencia de ningún daño en el mercado relevante, debe considerarse que no se actualiza el tercer elemento necesario para tener por acreditada una práctica monopólica relativa, por lo que se debe concluir que mi representada no incurrió en dichas prácticas. Más aún, no solo no se actualiza ninguna de las conductas, sino que por medio de un análisis de eficiencias también se puede mostrar que las aportaciones netas al bienestar de los consumidores, derivadas de la implementación de descuentos con el objetivo de compensar por los costos de la introducción de estaciones de carga de energía eléctrica, implica las siguientes 5 ganancias en eficiencia. La primera se deriva directamente de la implementación de estas estaciones de carga, ya que esto permite diversificar la oferta existente dentro del mercado de venta al menudeo. Aunado a esto, un efecto indirecto es que se incentiva el uso de automóviles híbridos, lo que a su vez disminuye la cantidad de emisiones de CO2. La segunda eficiencia ocurre dado que la introducción de gasolina con etanol produce una gasolina mejorada, en tanto que las emisiones generadas por la combustión son menores que en el caso de la gasolina tradicional. La tercera eficiencia resulta del hecho de que la oxigenación de gasolina mediante etanol resulta ser más costo eficiente que la oxigenación mediante MTBE, debido a que este aditivo, al ser un producto boutique que prácticamente ningún país utiliza, hace que aumenten los costos para los comercializadores al menudeo, lo cual se termina reflejando en mayores precios para los consumidores. La cuarta deriva debido a que la política de descuentos de Yajagas se traduce en menores precios para los consumidores, ya que la gasolina que compran las estaciones es más barata debido a que el descuento se aplica sobre el margen de Yajagas y no sobre el margen del franquiciatario. Además, de acuerdo a un artículo de Claudia Sheinbaum que utiliza datos para México, país con características similares a la región norte de Yajalón, la elasticidad precio de la gasolina para los deciles más bajos de ingreso nos dice que una disminución en el precio de la gasolina aumenta el consumo de la misma de las personas con menores ingresos, por lo que esto es una ganancia para el bienestar del consumidor. La quinta ganancia se debe a que el modelo de franquicia Yajagas Green garantiza un suministro en tiempo y forma de los combustibles por parte de Yajagas, y esto deriva en una máxima disponibilidad de combustible para el consumidor. Después de haber establecido que Yajagas no tiene poder sustancial en el mercado relevante y que no se actualiza ninguna de las conductas imputadas por la investigadora, así como que no hay daño existente en la competencia y que por otro lado existen grandes eficiencias producto de la política de descuentos de Yajagas Green, hemos comprobado que no hay conducta monopólica relativa y que pedimos el cierre del expediente. Muchas gracias. Muchas gracias a la defensa. Se tomaron 19 minutos con 50 segundos. Quedan 5 minutos para la
réplica y dúplica, empezando por la autoridad investigadora. Se le va a avisar cuando queden 2 y 30 segundos. Sin más que agregar, puede empezar la autoridad investigadora. Buen día, distinguido pleno e integrantes de la contraparte. Respecto a lo considerado por la contraparte, es menester mencionar que en el periodo de investigación, la contraparte no consideró los periodos de suspensión derivados de la contingencia sanitaria que al día de hoy nos atiende, del 23 de marzo al 10 de julio. Ello con base en los 6 acuerdos de suspensión emitidos por el Pleno de esta comisión. Además, por tanto, el acuerdo de conclusión de investigación se emitió conforme a derecho. Por tanto, las demás constancias son válidas. En cuanto a las conductas, la lealtad de existe lealtad para Yajagas derivada que de celebrar dicho contrato, los franquiciatarios no pueden adquirir los combustibles de otro agente económico, ya que si quisieran adquirir los combustibles de cualquier otro agente económico, estos descuentos los perderían. Además, si existe negativa expresa de Yajagas, esto se contempla en los correos, en los correos que mantuvieron el denunciado y Yajagas. Así, se le restringe la venta de etanol 85 y de combustibles con alto componente de etanol y como consecuencia los descuentos contemplados en dicho contrato. Además, en la cláusula tercera, los franquiciatarios sí están obligados a la exclusividad del suministro y esa exclusividad no tiene nada que ver con mantener con proteger la confidencialidad, dado que si ese fuera su objetivo, Yajagas podría celebrar convenios de confidencialidad, sin necesidad de cometer dichas prácticas monopólicas relativas. Además, si su objetivo de de incentivar la comercialización de energías alternativas fuera reducir las emisiones de carbono, estas propuestas serían para todos los franquiciatarios y no únicamente para los franquiciatarios green. Y por último, además, los franquiciatarios se encuentran en condiciones equivalentes, como ya lo constató mi colega Martínez. Además, la infraestructura, como ya lo mencionaron igualmente la contraparte, es obligación del franquiciatario, por lo cual no habrá en ningún momento constancia de que el denunciado se haya negado a formar parte, a llevar a cabo dicha infraestructura. Por tanto, se negó sin ninguna causa. Ahora le daré la palabra a mi colega David Castillo. Distinguido pleno, los mercados relevantes presentados por esta autoridad investigadora están bien definidos. En primer lugar, al momento de considerar la sustitución por el lado de la demanda, como bien señala la contraparte en su escrito presentado, es necesario evaluar las condiciones de sustitución del lado de los consumidores finales, pues esta demanda de las estaciones de servicio es una demanda derivada de estas. Ahora bien, ya que se estableció esto, también es necesario considerar los costos de cambio en los que tienen que incurrir los consumidores para poder utilizar los demás combustibles. Como existen diferencias técnicas que deben poseer los motores de los consumidores para poder utilizar los distintos combustibles, es necesario distinguir entre cuáles pertenecen a un mercado relevante y cuáles no. En este caso, alto y bajo octanaje está en un mercado relevante y diésel está en otro mercado relevante. Ahora bien, por el lado de la sustitución de la oferta, es aquí donde se deriva por qué existe diferencia entre la región norte de Yajalón y la región sur de Yajalón. En primer lugar, las regiones están unidas por un ducto que es idéntico al ducto de Brownsville-Reynosa. Este ducto apenas posee la capacidad para abastecer al 3% de las estaciones de servicio. Entonces, no hay sustitución por el lado de la oferta entre la región norte y la región sur de Yajalón. Tal es el caso que Petrosur no está en el mercado de la región norte de Yajalón. Entonces, las participaciones de mercado que presenta la contraparte están mal calculadas, ya que ellos consideran
todo el mercado y además, estas prácticas anticompetitivas señaladas por la contraparte y acreditadas por esta autoridad investigadora está desplazando a los agentes económicos en los mercados relevantes y en los mercados relacionados. Derivado de estas prácticas se está dando una pérdida de eficiencia debido a que no se están reduciendo los precios mismos que causarían un beneficio. Bueno, hay una disculpa por silenciarlos, pero ya se terminó el tiempo. Les cedo la palabra a la defensa. Tienen 5 minutos. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, respecto a la excepción que pusimos en primer lugar y que ahora establecen que dicho plazo se encontraba en tiempo y forma debido a los acuerdos publicados, pues bueno, todo eso que nos mencionan ahora no está incluido en su dictamen de probable responsabilidad, lo cual consideramos que es sumamente grave, pues tienen la obligación como autoridad de fundamentar y motivar absolutamente todo lo que integren en dicho dictamen, por lo que consideramos que esto causa un perjuicio a la defensa, pues evidentemente no nos proporcionan las armas necesarias para poder estar en igualdad de condiciones procesalmente y para poder ejercer nuestro derecho a la debida defensa. Ahora, en cuanto a las conductas, se estableció que sí existe un pacto de lealtad. Sin embargo, esto es erróneo. La exclusividad que se estipula sobre la venta de combustible únicamente deriva de un contrato de franquicia. ¿Qué es un contrato de franquicia? El contrato de franquicia se ceden los derechos de una marca por una contraprestación, porque se da asistencia técnica, se da un know-how y se da un uso de la marca. Por lo tanto, esta exclusividad es legítima para mantener la calidad, el prestigio y la imagen de los productos que distinguen a la marca. Si se compra de un tercero que tiene una calidad diferente y menor, se estaría perjudicando a la marca de Yajagas. Además, en los correos que mencionan, no obra en ninguna parte la voluntad expresa del denunciante, no obra la voluntad expresa del denunciante de transitar al modelo Yajagas Green. Únicamente solicitan la aplicación de los descuentos basados en que alcanzan el volumen de compras. Sin embargo, esta no es la única condición por la cual se otorga el descuento. También se encuentra el cumplimiento de las obligaciones adicionales de infraestructura y transición a un modelo más ecológico. Ahora, respecto a las preocupaciones de la autoridad investigadora respecto al mercado relevante, tenemos varias consideraciones. En primer lugar, nosotros ya argumentamos que debe considerarse todo Yajalón, primero, por una política en la cual la liberalización ha permitido que entren nuevos competidores y son los mismos en el norte y el sur, Ara Petro y Petro Internacional. En segundo lugar, ya les demostramos que existe una alta correlación entre los precios del norte y el sur. En tercer lugar, ya les probamos que existe un ducto entre las mismas, que si bien la autoridad investigadora está consternada porque el ducto es pequeño, tenemos que matizar que el ducto solo existe tras la liberalización del 2015 y que es principalmente usado por aquellos competidores que existen en ambos mercados, es decir, Ara Petro y Petro Internacional. Por otro lado, creemos que el poder sustancial de Yajagas en el norte no es evidente, dado que, de nuevo, la liberalización ha permitido que se transparenten los costos en los precios finales de la gasolina, lo cual quiere decir que Yajagas no tiene poder suficiente para poder permitirse establecer los precios, sino que estos reflejan el comportamiento de los costos de importación, de los precios de referencia internacional, y no puede unilateralmente solo subirlos o bajarlos. Si bien la autoridad hace un gran énfasis en el daño que está causando mi representada en el mercado relevante, lo cierto es que nuevamente no presenta los datos necesarios para determinar la existencia y la magnitud de dicho daño, por lo que se solicita nuevamente que el mismo no se tenga por acreditado, pues resulta evidente que la autoridad investigadora no tiene ninguna teoría del daño. Es cuanto por esta parte de defensa. Muchas gracias a la defensa. Se tomaron 3 minutos con 43 segundos. Sigue la parte de las conclusiones. Tienen igual 5 minutos y les voy a avisar cuando tengan 2 minutos y 30 segundos. Les doy la palabra a la autoridad investigadora. Muchas gracias. En primer lugar, sobre los acuerdos, estos fueron publicados todos en fecha y tiempo en el Diario Oficial de la Federación. No es competencia de la autoridad publicarlos, pero
si se convierten en un hecho notorio al ser publicados en un medio de divulgación, de difusión, como lo es el Diario Oficial de la Federación, y es obligación de la defensa conocer cada momento procesal en el que se encuentran. Esto se respalda con la tesis P/J 74/2016. Eso en cuanto a los acuerdos. Por otro lado, en cuanto al mercado relevante, debemos recurrir a la definición de Máximo Motta, que dice: un mercado es aquel lugar o zona donde los precios tienden a ser homogéneos. Como ya lo dijeron, los precios no son homogéneos en la región norte ni en la región sur. Por lo tanto, queda desacreditado que exista un solo mercado relevante. Ahora bien, esta autoridad investigadora ha logrado determinar de forma fehaciente y clara la existencia de dos mercados relevantes en la región norte de Yajalón. Y por otro lado, ha logrado demostrar de forma sólida y precisa la existencia de un poder sustancial que ostenta el agente económico denominado Consorcio Gasolinero Yajagas S.A.D.C.B. en virtud de dos razones. La primera de estas es que tiene la posibilidad de fijar precios de manera unilateral, y la segunda es que sus competidores no tienen ninguna posibilidad de resistir o contrarrestar esta práctica. Por otro lado, hemos demostrado el encuadramiento de las conductas conocidas como prácticas monopólicas relativas que se encuadran en el artículo 56 con fundamento en el artículo 54. En sus fracciones quinta, negativa de trato, toda vez que obran constancias en el expediente de las comunicaciones mantenidas entre el denunciado y el denunciante, en donde se le niega expresamente la posibilidad de adherirse al nuevo modelo de contratos que sí se le está ofertando a terceros tradicionales independientes. Además, la defensa no ha objetado en ningún momento la veracidad de estas comunicaciones. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 83, solicito que se tengan por ciertas. Por otro lado, se acredita la fracción octava, descuentos por lealtad, toda vez que deben incluir una cláusula de exclusividad dentro de su contrato, a la que los nuevos adherentes a este contrato deben obligarse a no comercializar, ni distribuir, ni consumir algún bien o servicio de cualquiera de los competidores. Y finalmente, se actualiza la fracción décima, en donde se establece que hay una diferenciación de precios para competidores que están en condiciones de equivalencia. Es decir, a pesar de que tienen las mismas condiciones, unos pagan más por el mismo producto derivado de los descuentos y otros pagan menos por el mismo producto derivado de los descuentos. Estas prácticas monopólicas relativas han tenido como efecto tres cosas. La primera, establecer ventajas y exclusividades a un sector determinado de competidores. La segunda, desplazar a Arab Petrol y Petrol International, dado que les impiden generar escalas de eficiencia mínimas para poder operar y obtener una participación de mercado competente. Y tercero, impedir la entrada de nuevos competidores. Asimismo, no han logrado acreditar ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 55 de la Ley de Competencia Económica en virtud de tres razones. Aunque, si bien existe la entrada de una nueva tecnología, no existe ninguna ganancia en eficiencia, puesto que dentro del país no hay prácticamente vehículos ni motores que puedan hacer uso de dicha tecnología, a saber, el etanol 85. Por otro lado, no han acreditado una mejora en la calidad de los productos, ni de las inversiones, ni del área de oportunidad en los mercados. Y finalmente, suponiendo, sin conceder que haya una ganancia en eficiencias, esta no justifica de ninguna manera los daños que le han ocasionado al mercado. Por estas razones, honorable Pleno, mis colegas y yo le solicitamos encarecidamente que, con fundamento en el artículo 85, fracción tercera y fracción cuarta, le imponga las medidas y sanciones correspondientes al agente económico denominado Consorcio Gasolinero Yajagas S.A.D.C.B., toda vez que sus conductas han constituido claras y fehacientes violaciones a la legislación en materia de competencia económica. Es cuanto, honorable Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias a la autoridad investigadora. Se tomaron 4 minutos con 41 segundos. Les cedo la palabra a la defensa. Tienen 5 minutos. Gracias. Bueno, estimados comisionados, a lo largo de esta audiencia, la autoridad investigadora no ha sido capaz de acreditar que mi representada incurrió en alguna de las conductas del artículo 56.
Por otra parte, tampoco ha podido probar una teoría del daño coherente basada en datos duros, sino que se sustenta en meras especulaciones. Por otro lado, como defensa, hemos puesto a su disposición todas las razones, los datos y pruebas que muestran que nuestra representada debe liberarse de toda responsabilidad. En primer lugar, expusimos por qué la definición de mercado relevante propuesta por la autoridad es inadecuada y por lo tanto debe modificarse. Demostramos que la sustituibilidad del producto o servicio dentro del mercado de comercialización al mayoreo de combustibles depende en gran medida de la sustituibilidad del producto o servicio dentro del mercado al menudeo. Comprobamos que la tendencia de la demanda de los consumidores finales está encaminada hacia la diversificación, por lo que el grado de sustituibilidad por el lado de la demanda en el mercado mayorista ha aumentado drásticamente en los últimos años y lo seguirá haciendo en un futuro. Por lo que el mercado relevante debe delimitarse a la comercialización al mayoreo de combustibles, entendiendo como combustibles no solo a la gasolina, sino también al diésel, a los biocombustibles, al gas natural, entre otros. Además, la coexistencia de distintos niveles es totalmente compatible con que sean el mismo mercado. Lo relevante es la tendencia y el movimiento de los precios. De acuerdo con el ganador del premio Nobel, Prescott, este provoca en competencia en precios la dispersión del precio es perfectamente factible, dadas diferencias en costos, información y otros determinantes, lo cual sucede en este caso. Además, mencionamos que en virtud de la nueva legislación, las estaciones de servicio pueden acudir al comercializador que deseen y el servicio que reciben no varía sustancialmente del que recibirían de otro comercializador, por lo que una estación de servicio podría fácilmente reemplazar el servicio de un comercializador por otro a lo largo de todo el territorio de Yajalón. Al no existir restricciones normativas que limiten el acceso de los distribuidores de combustibles a fuentes de abasto alternativas, ni para el acceso de proveedores a clientes alternativos, entonces debe delimitarse el mercado relevante a toda la República de Yajalón. En segundo lugar, demostramos que conforme al artículo 59 de la Ley de Competencia, el porcentaje de participación de Yajagas en el mercado no implica que tenga poder sustancial, ya que existen competidores que han ganado poder de mercado desde su ingreso. Yajagas no puede fijar unilateralmente los precios, no existen barreras a la entrada y todos los agentes económicos enfrentan las mismas posibilidades de acceso a fuentes de insumos. En tercer lugar, demostramos a esta comisión que Yajagas no ha cometido ninguna de las prácticas imputadas del artículo 56 de la Ley de Competencia. Además, la autoridad investigadora fracasó en otorgar las pruebas suficientes para acreditar la actualización de las mismas, ya que basaron su argumentación en hechos y solicitudes inexistentes. Tampoco lograron probar la existencia de una teoría del daño estructurada y objetiva a la competencia. No solo eso, sino que quedó comprobado que el modelo de negocios de mi representada y la política de descuentos de la marca Yajagas Green tiene aportaciones netas al bienestar del consumidor e implican ganancias en eficiencia. Por todo lo anterior, ha quedado demostrado que en el presente expediente no obran pruebas suficientes para concluir que Yajagas tiene poder sustancial en el mercado relevante o que haya abusado de su participación mayoritaria. La autoridad investigadora no logró demostrar que Yajagas ha cometido práctica monopólica alguna. Por lo tanto, pedimos al Pleno de esta comisión que haga lo que por ley corresponde y proceda al cierre del expediente, liberando de toda responsabilidad al consorcio gasolinero Yajagas. Es cuanto, señor. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias a la defensa y de nuevo muchas felicidades y muchas gracias por participar en el MUTCOM. La verdad es que es un esfuerzo que se realiza, realizarlo en línea. Pero antes de dar por concluida la audiencia, ahorita es el momento en el caso de que el jurado quisiera hacerle preguntas a las partes. Ahorita pueden realizar las preguntas que quieran realizar. En mi caso sí tengo una pregunta para la defensa. Primero felicitar a los dos equipos. Muchas gracias por el esfuerzo. Muy buenas presentaciones de ambos equipos. Mi pregunta para la defensa es si pueden explicar un poquito con más detalle en su análisis cómo se trasladan las eficiencias a los consumidores, las eficiencias que están invocando. Si bien es cierto que no tenemos un análisis aterrizado sobre las ganancias en eficiencias, dado los datos que tenemos para el caso, sí podemos decir que, por ejemplo, para la región
que, por ejemplo, de acuerdo al ex jefe de negociación técnica para el Telecán, si se considera el uso del etanol frente al MTB, esto significaría un ahorro de 2.55 pesos mexicanos por litro, por lo cual, para la región norte de Yajalón, que tiene características muy similares a México, esto sería un ahorro significativo, considerando que se consumen 1.08 millones de barriles diarios. Esto por el lado de la disminución de costos para los comercializadores al menudeo, lo cual derivaría en menores precios para los consumidores. También hay ganancias por el lado ecológico, dado que en promedio, dado que para un vehículo que utiliza gasolina de tamaño mediano, emite en promedio 143 gramos de CO2 por kilómetro, mientras que uno híbrido emite 43% menos, mientras que uno híbrido emite 36% menos en promedio y uno eléctrico 43% menos. Entonces, aunque como ya dije, no podemos dar una cuantificación exacta de las ganancias de estas eficiencias, pues estos sí son indicios de que estas ganancias sí son significativas. Gracias. Yo quisiera preguntar para la autoridad investigadora, específicamente el tema del mercado relevante. Me parece que el caso depende mucho de cuál es nuestra definición del mercado relevante, y lo que quería es ver que si nos pueden detallar más los datos empíricos que toman en cuenta para definir mercado relevante y cómo esto justifica su posición como autoridad investigadora. De acuerdo. Bien. Los datos empíricos empleados son la información del anexo estadístico, sobre todo las participaciones de mercado de los agentes competidores en esa región, en el norte, que serían Yajagas, Petro International y Arapetrol, además de los datos del dictamen económico, anexo 1.4 del caso, donde mencionan los distintos precios, la distancia de carretera, las condiciones de infraestructura presentes en Yajalón, y además los otros datos empíricos que para el análisis de diésel realizamos una investigación, bueno, más bien nuestro análisis de diésel se basó en obtención de datos de la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría y el Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía para sacar los datos de elasticidad del mercado de diésel. Sí, yo también, bueno, primero que todo, felicitaciones por sus posiciones, estuvieron muy buenas y gracias. Tengo una pregunta para la autoridad investigadora. Suponiendo que las acusaciones y las conductas fueran efectivas, o sea, que efectivamente se hubieran verificado, mi pregunta es, ¿cuál es, en su opinión, el interés público como autoridad de involucrarse en un caso como este y no dejarlo a los particulares? ¿Cuál es, y un poco para que me puedan explicar bien, cuál es el efecto que ustedes ven en el mercado, en la competencia? Claro, con todo gusto. Gracias, distinguido comisionado. De conformidad con el artículo 28 constitucional de la República de Yajalón, es la facultad de esta autoridad la investigación de prácticas monopólicas. En este tenor encontramos los supuestos de que si continúan dichas prácticas monopólicas relativas, provocará el desplazamiento indebido de estos dos agentes económicos que ya enunciamos. Y dicho esto, Yajagas regresará al entorno en el que estaba acostumbrado, sin competencia, fijar los precios de manera unilateral, ser el único agente económico con la infraestructura necesaria. Por lo tanto, va a inhibir la entrada de cualquier agente económico, oferente o que pretenda entrar al mercado. Existe una clara distinción, y por eso también dicho menester de la investigación, de la exitosa reforma en inversión extranjera que sucedió en la región sur. Como ya lo mencionamos, se ha incrementado la participación. Esto ha beneficiado a los consumidores, ya que se ha incrementado el número de estaciones de servicio. Por lo tanto, creemos que es de suma relevancia que este distinguido pleno
y atendiendo a los comentarios expuestos, sancionen dichas prácticas. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra duda o sería todo. No, ninguna de mi parte. Ninguna de mi parte tampoco. No, yo estoy ok. Muchas gracias. Felicidades, muchas gracias a los participantes y les comunica que para que pueda deliberar el jurado, se les solicita que si pueden retirarse de la audiencia. Y de nuevo, muchas felicidades y les pedimos que solamente el jurado se quede, los demás les agradecemos su estancia y les pedimos que se retiren de la audiencia para que se pueda deliberar el jurado. Muchas gracias. Gracias, buen día, hasta luego.